Buenas amigos de YouTube, espero que estén bien y estén pasando una feliz Navidad. En esta ocasión, gracias a la recomendación de un usuario, que desde aquí se lo agradezco, les presentaré las enfermedades más letales que ha vivido la humanidad hasta el día de hoy. Para todo el mundo, sabe que el coronavirus ha sido uno de los virus que ha marcado un antes y un después para todos. Pero, ¿qué pasaría si les digo que esta pandemia puede ser incluso una de las más suaves, a comparación de otras que ha tenido que enfrentar la humanidad? Así que sin más, les presento las enfermedades más letales de la humanidad. Número 1. La peste negra. Es la pandemia más mortífera de la historia. Ocurrió durante la Edad Media, entre 1347 y 1353, y se calcula que solo en Europa murieron 25 millones de personas. Comenzó en Asia y se propagó a Europa a través de las rutas comerciales y por barcos. Fue iniciada por una bacteria que transmitían las pulgas y las ratas. La llamaban peste negra por los síntomas: fiebre de más de 40 grados, tos con sangre, sangrado por la nariz, aparición de manchas negras en la piel y gangrena. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, Chenopsilla chaeotis, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Número 2. La viruela. Uno de los virus más mortales y peligrosos de la historia de la humanidad, erradicado gracias a la vacunación en 1980. Aunque sus primeros brotes datan del año 10.000 a.C., su peor epidemia fue en el siglo XVIII en Europa. El 30% de quienes la contraían murieron debido a las altas fiebres, la deshidratación y otras complicaciones de salud. Luego, durante la conquista de América, fue el virus que más ayudó a diezmar a la población indígena. Se cree que, en total, mató a más de 300 millones de personas en toda la historia. La vacuna se creó en 1796 y hasta 1958 los países se pusieron de acuerdo para una campaña de erradicación conjunta que dio frutos. Los síntomas de una infección típica de viruela comenzaban con una fiebre y un letargo de unas 2 semanas después de haber estado expuesto al virus variola major. Otros síntomas comunes eran dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito. En unos cuantos días, aparecían erupciones elevadas en la cara y el cuerpo, se formaban llagas dentro de la boca, la garganta y la nariz, y también crecían pústulas llenas de líquido. En algunos casos, estas pústulas se unían entre sí y abarcaban grandes zonas de la piel. Aproximadamente a la tercera semana de la enfermedad, se formaban costras que se separaban de la piel. Número 3. Gripe española. Una de las pandemias más graves de la historia reciente. No hay datos exactos, pero entre 1918 y 1920 acabó con la vida de entre 2% y 6% de la población mundial. No se sabe tampoco dónde surgió el primer caso, pero se cree que pudo ser en Estados Unidos, Francia o China. El nombre de gripe española se debe a que en ese país fue donde mayor cubrimiento le dieron a la enfermedad. Como el resto de Europa y parte de Asia estaban enfrascados en la Primera Guerra Mundial, los contagios se multiplicaron y el virus se propagó con el movimiento de las tropas. Los síntomas eran pupilas dilatadas, fiebre de más de 39 grados y problemas respiratorios. Fue el virus que más gente mató en menos tiempo. Otros síntomas de la enfermedad era dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo
grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918 los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más tranquila, aunque fueran del todo inútiles. En el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado. Número 4. El virus VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana es otro de los más mortíferos de la historia reciente. Ha matado a más de 30 millones de personas y, a pesar de que se han desarrollado varios tratamientos, sigue siendo un peligro. Pasó a los humanos a través de los simios africanos a mediados del siglo XX y desde entonces se transmite por vía sexual. Pero la comunidad médica no lo descubrió sino hasta los años 80. A diferencia de otras infecciones, el VIH ataca al sistema inmune y lo deja debilitado, lo que permite que se agraven y expandan otras enfermedades o infecciones. Además, como se transmite sexualmente, ha estado rodeado de mitos y quienes lo sufren deben enfrentar muchos prejuicios del resto de la población. Se puede reducir el riesgo de transmitir el VIH al hacerse la prueba del VIH, practicar conductas sexuales menos riesgosas, hacerse la prueba y recibir tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, no inyectarse drogas, hablar con su profesional de la salud sobre medicamentos. Número 5. Ébola. El primer brote de ébola se dio en 1976 y comenzó simultáneamente en Zaire, hoy República Democrática del Congo, y Sudán, en África. Se cree que el virus pasó a los humanos a través de los murciélagos de fruta y fue tan letal que el 40,4% de las personas que lo adquirían se morían. Debido a la gravedad de la enfermedad, muchos infectados temían reportar los síntomas por miedo a que los aislaran o segregaran de su comunidad, lo que agravó las cosas. El virus llegó a 9 países y terminó matando a 13.500 personas. Se contagia al tener contacto con la sangre, secreciones u otros líquidos de personas infectadas y sus síntomas son terribles. Vómitos incontrolables, dolor de cabeza, diarrea con sangre y sangrado por la nariz y la boca. El brote de ébola de 2014 a 2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo. Hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los demás juntos. Además, se extendió a diferentes países. Empezó en Guinea y después se propagó a través de las fronteras terrestres a Sierra Leona y Liberia. El tratamiento de apoyo e hidratación con líquidos orales o intravenosos, y el tratamiento de determinados síntomas mejoran la supervivencia de la enfermedad. Número 6. SARS. Este virus respiratorio, que provoca una neumonía aguda, apareció por primera vez en China en el año 2002 y se propagó a 29 países. Hubo 8.096 infectados y aunque la tasa de mortalidad fue diferente en cada país, en promedio fue de un 9%. Murieron en total 765 personas. Sus síntomas eran muy parecidos a los del actual coronavirus. Fiebre de más de 38 grados, tos seca, dificultad para respirar y falta de oxígeno en la sangre. La epidemia, en septiembre de 2003, se notificó un caso aislado de SARS en Singapur debido a una transmisión accidental al manipular muestras que contenían el virus en un laboratorio de investigación, y en diciembre del mismo año otro caso accidental en un laboratorio de Taiwán. Posteriormente, a finales de diciembre y en enero de 2004, se notificaron 4 casos en Guangdong, no asociados a laboratorios y no reconocidos como un brote por la OMS, que en principio son atribuibles a contactos individuales con animales infectados. Más adelante, del 23 al 30 de abril de 2004, se produjeron 2 casos accidentales de laboratorio en Pekín que comportaron 7 casos secundarios, en 2 generaciones. La investigación posterior determinó que hubo 2 casos accidentales previos en febrero. Se desconoce el motivo del por qué dejó de propagarse, ya que a mediados de 2003, ya nadie hablaba de la enfermedad, y los casos de esta enfermedad ya se controlaba con tratamientos básicos, hasta que este virus desapareció. Número 7. MERS.
Este coronavirus, llamado síndrome respiratorio de Oriente Medio, se detectó por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y fue mucho más mortal que el actual, aunque se contagiaba menos. En total llegó a 28 países, infectó a 2.494 personas y mató a 858, para una tasa de mortalidad del 34,4%. Sus síntomas eran fiebre alta, diarrea, tos, dificultad para respirar, afectación renal y neumonía. No se sabe de dónde salió el virus, pero se cree que del moco de los camellos o de los murciélagos. Esta epidemia afectó a la península arábiga, pero hubo casos aislados en Europa y Estados Unidos. El virus puede propagarse entre personas que tienen contacto estrecho. Esto incluye a los trabajadores de salud que atienden a las personas con MERS. El período de incubación de este virus no se conoce con precisión. Se trata del lapso que transcurre entre el momento en que una persona se expone al virus y en que presenta los síntomas. El período de incubación promedio es de aproximadamente 5 días, pero hay casos en que se presentaron de 2 a 14 días después de la exposición. Las formas recomendables para controlar esta enfermedad son las mismas que el coronavirus. La única diferencia podría ser de que, si te encuentras en contacto con algún animal, como los camellos, debes lavarte inmediatamente las manos, después de haber hecho contacto con el animal. Bueno amigos, hasta aquí lo voy a dejar, espero que les haya gustado este video, y nuevamente agradezco la recomendación del usuario. Si a ustedes les interesa esta información, pueden dejarme una recomendación de qué tema les gustaría que explicara. Dejo mis redes sociales en la descripción y los enlaces a toda la información que encontré para realizar este video. Ahora sin más, me despido. Adiós.